Dentro de la historia nacional, existen personajes y episodios de los que se habla con cierto cuidado, debido a que no hay total certeza en torno a ellos y sus vidas, ya sea por falta de fuentes viables o debido a que tales personajes y episodios son tan peculiares que a veces parecieran cruzar la frontera de lo inverosímil, más aún cuando esos personajes ni siquiera son mexicanos y sus acciones parecieran vinculados más a una leyenda urbana que al hecho histórico manejado con seriedad. Justo ese es el caso de una actriz alemana que llegó a México a inicios de los años 40 y supo alcanzar las altas esferas del gobierno con intenciones bastante peculiares, de modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Hilda Kruger, la infiltrada. Nacida en Colonia el 9 de noviembre de 1912, Matilde Kruger, siendo todavía muy pequeña, se interesó por el maravilloso mundo del teatro, los escenarios y las puestas en escena, en las que los actores daban vida a personajes históricos o nacidos del ingenio de algún escritor. Dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación, participando en obras escolares. Ya como adulta, adaptó su nombre por uno más llamativo para los medios, convirtiéndose en Hilda Kruger, esperando tener éxito en la todavía incipiente industria del cine. Lamentablemente, sus inicios, al igual que los de muchos actores, estuvieron llenos de tropiezos y con gran dificultad obtuvo algunos papeles pequeños y muchas veces se limitó a actuar como extra. La suerte llamó a sus puertas cuando, en 1935 y a sus 23 años, finalmente obtuvo un papel mediano en la película Sie un die drei. Se trató de un filme que inclusive llegó a Estados Unidos. Fue que la joven actriz se dio cuenta de que el cine superaba todas las fronteras y que había otras naciones prósperas más allá de su natal Alemania. Durante los últimos años de la década de los 30, el cine alemán se había convertido en un medio de propaganda del partido oficial y el ministro comisionado de dicha propaganda, Joseph Goebbels, se vio atrapado por los encantos de la bella actriz, quien al momento comenzó a aparecer en películas con mayor difusión. Se cuenta que la esposa de Goebbels se enteró del vínculo de su marido y la joven, de manera que Hilda fue expulsada de Alemania, viajó a Londres, donde tuvo poca suerte, y decidió atravesar el océano, esperando llegar a Estados Unidos. Fue en ese país que también probó suerte en el cine. Lamentablemente, su conocimiento del idioma inglés era poco, y además, debido a su nacionalidad alemana, era mal vista por la sociedad de aquella época. Deseando sobrevivir, la joven enamoró a varios industriales norteamericanos, quienes le dieron una vida cargada de lujos y comodidades. Sin embargo, aquello no le bastaba, debido a que Hilda no tenía más deseo que servir a su nación. Fue así que contactó con los servicios de inteligencia alemana, acordando que debía trasladarse a México, vecino de Estados Unidos, único país que podía desequilibrar la balanza en el conflicto que al mismo tiempo tenía lugar en Europa. De esa manera, la joven actriz se convirtió en una infiltrada en un México gobernado por Manuel Ávila Camacho. De inmediato se introdujo en los altos círculos sociales y obtuvo la amistad de los aristócratas de la época. No tardó mucho en iniciar un amorío con el entonces subsecretario de Hacienda, aunque la joven debería acercarse a alguien más poderoso, no al presidente, pero sí a quien estaba apenas por debajo de él, el secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés. Dentro de sus objetivos como infiltrada estaba el obtener información de los altos círculos oficiales del gobierno mexicano, así como obtener el abastecimiento de petróleo nacional para Alemania. Lo anterior debido a que el gobierno de México había suspendido todo vínculo con los alemanes a causa de cuanto acontecía en aquel tiempo. Sin duda, sus planes marchaban por un buen camino, debido a que Miguel Alemán se encontraba sometido a sus encantos, sin olvidar además que el secretario de Gobernación era el principal encargado de la seguridad nacional. Miguel Alemán sabía perfectamente las intenciones de la actriz y no hizo nada por detenerla, inclusive la protegió del contraespionaje estadounidense a causa de que era sospechosa de ser una espía alemana, dado que conocían sus antecedentes y afiliación al partido oficial de su país. Sin embargo, Miguel no dejaría que su amada se viera expuesta. Le otorgó protección y un departamento en la calle Dinamarca, al interior de la colonia Juárez. Las cosas marcharon bien para ella hasta 1942, momento en el que México se declara en contra de las potencias del eje. Fue que Hilda terminó detenida,
pero no pudo ser entregada al gobierno estadounidense. De nueva cuenta, el gobierno mexicano se encargó de protegerla, o mejor dicho, la Secretaría de Gobernación. Miguel Alemán quiso evitarle problemas, de modo que pactó una boda entre ella y uno de los mexicanos de mayor prestigio en aquella época, llamado Ignacio, uno de los nietos del expresidente Porfirio Díaz. Fue así que logró mantenerla dentro del país, sana y salva. La actriz intentó llevar una vida normal, dejó de lado los asuntos internacionales y comenzó a interesarse por su nuevo país. Estudió las culturas prehispánicas y aprendió la historia nacional. Incluso escribió un libro llamado La Malinche o El adiós a los mitos. En pocos años comenzó a mejorar su español y participó en películas mexicanas con papeles medianamente destacados. Digamos que esa fue su mejor época en el cine nacional. Ya para 1958 volvió a su país natal, donde buscó probar suerte nuevamente en la actuación. Su éxito fue menor. Nuevamente viajó a México, pero su suerte no mejoró. En poco tiempo, simplemente desapareció de las pantallas y los escenarios, se divorció y se casó de nueva cuenta con otro hombre adinerado, quien le obsequió un departamento en Nueva York, donde pasaría gran parte de su vida. Durante sus últimos años, volvió a su querida Alemania, donde dejaría este mundo el 8 de mayo de 1991. A pesar de todo, no existe total certeza de si fue una infiltrada con un objetivo claro o simplemente las circunstancias la convirtieron en una agente alemana que supo controlar a uno de los hombres más poderosos del México de aquel entonces. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.